Empecemos la grabación de nuestra clase. Tenemos en mente justamente, y ayer nos habíamos quedado revisando un poco acerca de los ángulos en un sistema de referencia, ¿sí? Ángulos en un sistema de referencia. Habíamos definido qué es un sistema de referencia, ¿sí? Y habíamos dado una nueva definición de las relaciones trigonométricas, ¿sí? De las razones trigonométricas en un sistema de referencia, ¿sí? Justamente habíamos visto las medidas, sistemas de medidas de ángulos, cómo se miden los ángulos en un sistema de coordenadas, qué reglas seguir. Habíamos visto la diferencia entre ángulos positivos y ángulos negativos, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos hablado del círculo trigonométrico, ¿sí? De la circunferencia unidad, ¿sí? Que al fin y al cabo es una circunferencia con centro en el origen del sistema de coordenadas y radio igual a 1, ¿sí? Eso habíamos visto. Y nada más, ¿no? Sí, eso habíamos visto en la clase de ayer. O hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora en la parte de trigonometría. Respecto a esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? A lo que hayamos visto hasta ahora. ¿Está claro? ¿Qué era la prueba? ¿Ah? ¿Cuándo dijo que era la prueba? Y dije, El 31. gracias. Sí, el 31. Sí, el 31. Sí. Inge, una consulta. ¿Y van a hacer solo teoría o también con proceso? Va a ser como han sido las pruebas. La prueba 4 y prueba 5 son cuestionario y desarrollo. ¿Sí? Ya. Cuestionario y desarrollo. Sí, en efecto. Sí. Sí, sí. O sea, las dos primeras pruebas del bimestre son cuestionario y desarrollo, y la última es solo cuestionario. ¿Sí? ¿Ya? Y el examen final es desarrollo. ¿Sí? El examen final es desarrollo. ¿Sí? Entonces, para que tengan la idea respecto a eso. Esta es nuestra clase 35, ¿no? Sí, nuestra clase 35. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Respecto más a lo de trigonometría, ¿no? Que es lo más importante ahorita. ¿Sí estuvo claro todo? Profe, ¿puede explicar un poco de las conversiones? De las conversiones entre sistemas de medida, ¿sí? Entre los radianes a grados y de grados a radianes. A eso se refiere, Sí, ¿no? sí. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Dónde estás para compartir pantalla? Compartir pantalla es los slides de trigonometría. Entonces, voy a crear un numerito y este le voy a transformar en cuadrícula. Listo. A ver, digamos que me dice, me dicen que la medida, ¿sí? Del ángulo, qué sé yo, a 2, ¿sí? Es igual a, qué sé yo, 135 grados, ¿sí? La medida del ángulo AOC es igual a 135 grados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces me dice, ya, pero no quiero la medida del ángulo AOC en grados, sino quiero en radianes. ¿Cómo hago para hacer la transformación? Pues tomo los 135 grados, multiplico por el factor de conversión. ¿Cuál factor de conversión? 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Sí? En este caso, justamente, ¿qué haría? Este 0 con este, no, perdón, 180 grados. En este sentido, digo, a ver, ¿qué pasa si yo aquí saco, saco la quinta?
La quinta y la quinta. ¿Sí? La quinta de 13 es 2, ¿sí? Y sobrando 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la quinta de 35 es 7. ¿Sí? La quinta de 180, la quinta de 18, ¿sí? Es 3 sobrando 3. Y la quinta de 30, ¿sí? De 30 es 6. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Puedo sacar la novena. La novena de 27 es 3, ¿sí? Y la novena de 36 es 4. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿sí? Es decir, ¿sí? La medida del ángulo AOC en radianes sería igual a ¿cuánto? A 3 pi cuartos radianes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿A eso se refería, señor? Sí, a eso. Exacto, ya. ¿Y qué pasaría si me dijeran justamente la medida del ángulo, qué sé yo, A o D es igual a, qué sé yo, a 3 octavos pi radianes? ¿Sí? 3 octavos pi radianes. ¿Sí? Ah, entonces, si me dicen cuánto es esto, digo, a ver, voy a transformar esto. 3 octavos de pi radianes, multiplico por su factor de conversión. En este caso, ¿cuál es el factor de conversión? 180 grados, ¿sí? Equivalen a pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Este pi con este pi se cancela, ¿cierto? ¿Sí? Aquí puedo sacar la cuarta de 180. La cuarta de 18 es 4 eh, sobrando 2, ¿sí? Y la cuarta de 20 es 5, ¿sí? La cuarta de 8 es 2. Entonces, la medida justamente del ángulo AOD, ¿no es cierto? Sería en este caso, ¿sí? 45 por 3, ¿no es cierto? Es 135 medios grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O si quiero verlo en su forma decimal, sería 67,5 grados. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son los ángulos más usados? Justamente el de pi tercios, que equivale a los 60 grados, ¿sí? El de pi sextos, que equivale justamente a los 30 grados, el de pi cuartos, que equivale justamente a los 45 grados, ¿sí? El de pi medios, que equivale a los 90 grados, ¿sí? El de pi, que equivale a justamente a los 180 grados, ¿sí? Esos son los más utilizados, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, esos son los más utilizados, sobre todo los agudos, que son los que más se usan, ¿no? Estos de aquí, estos tres de aquí, ¿sí? Son los que más se usan, ¿sí? Ya, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Aquí hay una cosa que sí quiero recalcar, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones de las razones trigonométricas, ¿sí? Se dan para ángulos agudos. De hecho, justamente por eso, la primera definición que nosotros dimos para ángulos agudos se usa muy seguido porque la gran mayoría de las aplicaciones, ¿no es cierto?, de la trigonometría, justamente se restringe a ángulos agudos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, esa es la que ustedes asumo que aprendieron, la primera definición. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque la gran mayoría de las aplicaciones de la trigonometría, a, digamos, a bajo nivel,
¿cierto? Está restringida a ángulos. ¿Sí? Ya, de ahí las aplicaciones de la trigonometría están mucho más allá, ¿sí? Y ahí es donde entran ya la generalización para ángulos mucho mayores a 90 grados, ¿sí? Y luego hay una tercera generalización en la cual se trata ya no se habla de razones trigonométricas de ángulos, ¿sí? Sino simplemente la función trigonométrica, ¿sí? Habla de la función trigonométrica, ¿sí? Ya. Cuando hablemos de funciones hablaremos justamente de qué es una función y por qué luego se le llama función. Se transforma, hay un nuevo escenario en el que podríamos generalizar como función a estas razones trigonométricas. ¿Ok? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto de aquí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, recordemos que aquí saber diferenciar. La definición 1, ¿sí? Que habíamos dado de las razones trigonométricas es esta de aquí. Justamente, dado un triángulo rectángulo, ¿sí? Dado un triángulo rectángulo, A, B, C, ¿sí? A, B, C, ¿sí? ¿Sí? En este caso, el seno del ángulo A, ¿no es cierto? ¿Sí? Es igual a ¿qué? A la longitud del cateto opuesto, que es BC, sobre la longitud de la hipotenusa, que es AB. El seno del ángulo C del ángulo A es igual a ¿qué? A la razón de justamente del cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo A, en este caso sería justamente la relación, ¿sí? De el cateto opuesto, que es BC, sobre el cateto adyacente, que es AC. ¿Sí? Las razones trigonométricas que son esas. ¿Sí? Este es nuestro primer escenario. Mayoría de casos, ¿no es cierto? Como le digo, y aplicaciones, sí, esta definición es muy buena. ¿Cuál es la extensión? La extensión o definición 2 que tenemos de las razones trigonométricas es la siguiente, ¿sí? Dado un sistema de coordenadas, ¿sí? Y un ángulo en ese sistema de coordenadas, ¿sí? Lo así. Chan, chan. Control Z. Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el punto O, llamémosle esto el punto A y el punto B. ¿Sí? ¿Ya? Y una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Una circunferencia de radio 1. Donde hay un solo punto de cruce con el lado final, que este punto es el punto P. ¿Sí? Justamente la distancia de O a P es exactamente 1. ¿Sí? Entonces, punto P, al estar en este sistema de coordenadas, tiene como coordenadas el par ordenado, digamos, de S y T, donde justamente S, ¿sí? S minúscula es la coordenada del punto S, donde el punto S es la proyección de P al eje de las ábsidas, ¿sí? Y, y T es la coordenada, la coordenada del punto T en el eje de las coordenadas, ¿sí? En el eje de las coordenadas, donde ¿qué es? Es la proyección del punto P hacia el eje de las coordenadas, ¿sí? Entonces, justamente esa situación. Entonces, dado este de aquí, de dibujo, ¿cierto? ¿Qué seno ángulo, en este caso, A o B, ¿sí? ¿Cómo que? ¿Sí? Y el coseno del ángulo A o B, justamente como abscisa, ¿sí? De ese punto P. La tangente simplemente es del ángulo B, ¿sí?
es igual a ¿qué? A división de D para... ¿sí? Ya, esta es la primera definición, esta es la segunda definición. Esto debemos tener bien clarito, ¿sí? ¿Hay alguna duda al respecto de esto? Disculpe, ¿cuáles eran las restricciones de la primera definición? Que únicamente nos servía para ángulos, ¿sí? Agudos. Este ángulo, solo de este ángulo A. Y este ángulo A solo era agudo. Y solo podía ser agudo. ¿Sí? O sea, su medida iba a estar entre 0 y 90. No iba a ser 0 ni 90. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y ahora, en la definición 2, después de que hemos extendido la definición de ángulo, pasamos. Vamos a determinar la razón trigonométrica de un ángulo en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Y ahí podemos tener ángulos con medida, ¿sí? Los 60. Sí, porque ese es el rango de medición para ángulos en un sistema de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la ventaja. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, la otra ventaja es que justamente en el rango de menos 360 a 360, ¿cierto? Hay ángulos positivos y negativos. Lo que no sucedía acá. ¿Sí? Acá no podíamos hablar de ángulos cuya medida sea positiva o cuya medida sea negativa. ¿Sí? Solamente hablábamos de medidas de ángulos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ah? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿No? Sí, profe. Ya. En un principio, pareciera que estas dos definiciones no tienen nada, no se parecen en nada. ¿Sí? O sea, parecen totalmente aisladas. ¿Sí? Pero vamos a ver que sí hay una relación, una fuerte relación justamente entre esta definición y esta otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, y vamos a ir analizando eh, esa relación, ¿sí? En los diferentes cuadrantes, ¿sí? En el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3, en el cuadrante 4 y en esos 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces empecemos primero, ¿sí? Analizando qué relación hay, ¿sí? En el primer cuadrante, ¿sí? Entonces voy a poner un ángulo en un sistema de coordenadas donde ese ángulo pertenezca al primer cuadrante. Entonces, digamos que tenemos el ángulo, está en el primer cuadrante, ¿sí? Tenemos la circunferencia de radio 1, ¿sí? El punto de cruce es el punto P, donde este punto P tiene de coordenadas S y T, ¿sí? La proyección al eje X del punto P es S, la proyección al eje Y del tope este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este es el punto O, ¿sí? El punto A y el punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, sabemos en este sentido, ¿sí? Justamente sabemos, ¿sí? Que y asumamos en este caso, ¿sí? Que la medida, ¿sí? La medida, ¿sí? Del ángulo A o B, ¿sí? Es alfa grados, su nombre, ¿ya? ¿Sí? No sabemos, ya sabemos que esa medida de alfa grados, en este caso, va a ser una medida entre 0 y 180, ¿sí? Porque al fin y al cabo es un ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Entonces digo, perfecto, ¿sí? En este sentido, tenemos lo siguiente.
el seno, ¿sí? Del ángulo, ¿sí? En este caso, AOB, sería igual a ¿qué? Sería igual a T, ¿sí? El coseno del ángulo AOB, ¿cierto? Va a ser igual a S y la tangente del ángulo AOB es igual a T sobre S. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Esto es lo mismo, o si yo lo pudiera saber, como yo sé en este caso que la medida del ángulo AOB es alfa, es, en otras palabras, el seno del ángulo cuya medida es alfa grados es T, ¿sí? El coseno del ángulo cuya medida es alfa grados es S, y la tangente, ¿no es cierto?, del ángulo cuya medida es alfa grados es T sobre S, ¿sí? Porque en este caso, justamente esto porque, ¿sí? Porque justamente la medida del ángulo AOB yo conozco en esta circunstancia que es alfa grados. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, por esa situación. Es muy común, digamos, a veces no escribir el ángulo, sino poner su medida. ¿Sí? Ya. Listo, con esto en mente, digo, a ver, voy a sacar aparte, ¿sí? Voy a sacar aquí aparte, ¿no es cierto? El ángulo, el triangulito. El triangulito OPS. Sí, miren, a este triangulito el OPS lo he sacado aparte. ¿Sí? Es un triángulo acutángulo, ¿sí? Es un triángulo con rectángulo, ¿sí? Porque justamente esta proyección, es como es proyección del punto P al punto S, es perpendicular, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo, ¿sí? Asumamos en esta situación, ¿sí? Asumamos en esta situación, ¿sí? Que justamente la medida, ¿no es cierto? ¿Sí? La medida, ¿sí?, del ángulo POS o del ángulo O es, llamémosle beta, beta grados. ¿Sí? Nuestra definición básica de ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, es beta grados. ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo, vamos viendo esta situación. A ver, sabemos además, como estamos en el círculo unitario, ¿sí?, la distancia de OP es 1. ¿Sí? La distancia de O a P es 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y la pregunta es, ¿cuánto vale OS? ¿Cuánto vale PS? Ah, la distancia de O a S. A ver, la distancia de O a S, ¿sí? La distancia de O a S, ¿sí? Como estoy en la recta X, ¿no es cierto? Como estoy en la recta X, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? La distancia de O a S va a ser, ¿sí?, la resta de la coordenada en S menos la coordenada en O, ¿sí? Pero sabemos que la coordenada, ¿sí?, en O es, eh, es 0, ¿no? ¿Sí? La coordenada del punto O en el eje X es 0, ¿sí? Ya, entonces aquí, ¿qué sería? Al fin y al cabo, la distancia de O a S, ¿qué va a ser? La distancia de O a S va a ser el valor absoluto, ¿no es cierto?, de la coordenada, ¿no es cierto?, del punto S menos la coordenada del punto O viceversa, valor absoluto de la coordenada del punto O menos la del S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso va a ser el valor absoluto de S. Al fin y al cabo. ¿Está claro esto? Sí, como sea que lo vea, va a ser el valor absoluto de S. ¿Estamos claros? ¿Sí? Porque lo veo como distancia. ¿Sí? La distancia siempre es un número mayor que 0. ¿Sí? Por el otro lado,
distancia de P a S, ¿sí? Va a ser la misma distancia de T, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La distancia de P a S va a ser la misma distancia de T a O. Justamente, ¿por qué? Porque el segmento PAS es congruente al segmento TO, ¿sí? ¿Y por qué son congruentes? Porque esta recta es paralela a la de arriba. La recta que pasa por T y P es paralela a la recta que pasa por O y S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el valor absoluto de T. ¿Sí está claro esto, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Esto es claro. ¿Puede volver a explicar ¿Sí? sobre OS? Ya. A ver. Aquí creo que no está por demás hacer esto. Dada una recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dados los puntos A y B respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. La distancia es valor absoluto, ¿sí? Es el valor absoluto de la coordenada del punto A menos la coordenada del punto B. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? La coordenada del punto A menos la coordenada del punto B. ¿Sí? Esto lo ven en geometría, supongo. ¿Sí, sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo vieron en geometría esto? No lo vieron. Eh, ¿Cómo lo haríamos? Digamos que el punto A tiene como coordenada -2, ¿sí? Y el punto B tiene como coordenada 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia de A a B? La distancia de A a B, esto va a ser lo que va en número real asociado al número A, que sería -2, ¿sí? Y menos, ¿sí? El número real asociado al punto B, que es 2, en este caso. ¿Estamos claros? Entonces, la distancia sería el valor absoluto de -4 y esto sería 4. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, justamente, lo mismo lo voy a reflejar aquí. ¿Sí? Aquí, la distancia de O a S, ¿sí? La distancia de O a S va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? A la coordenada de O, que es 0, porque aquí está el 0, hemos asignado ahí el 0, menos la coordenada de S. La coordenada de S es S minúscula, ¿no? Es lo que hemos quedado. ¿Sí? Para P y S, que hemos visto que es lo mismo que de O a T, sería 0 menos T. ¿Estamos claros? En este caso, esto es igual al valor absoluto de S y esto es igual al valor absoluto de T, por las propiedades del valor absoluto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Sí, ya. Esto quiero que esté súper clarito. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Aquí hay una cosa súper importante. ¿Sí? El punto, justamente S, T, pertenece al primer cuadrante. ¿Sí? Ah, sí, pertenece al primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que S es mayor que 0 y que T también es. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Justamente estamos en el primer cuadrante. Sí, pero ¿Sí? Estamos en el primer cuadrante. ¿Sí? S y T son mayores que 0. Entonces, por la definición de valor absoluto, ¿sí? Por la definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número positivo es el número, ¿sí? Y el valor absoluto de un número positivo también es igual. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto solo porque estamos en el primer cuadrante. Esto es porque estamos en el primer
cuadrante. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Luego ya, esto por un lado. Ahora sí, voy a aplicar la primera definición que teníamos de las razones trigonométricas, pero para este ángulo, donde este ángulo O en este triángulo es un ángulo agudo. Entonces podemos aplicar tranquilamente nuestras definiciones para ángulos agudos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, por definición, el seno del ángulo O, ¿sí? O P o S, como lo quieran llamar, o el ángulo cuya medida es beta grados, ¿sí? Más fácil, ¿sí? ¿A qué sería igual? Igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Estamos claros? El coseno del ángulo beta, ¿qué sería igual? Cateto adyacente, que es OS, partido por la hipotenusa, que es OP, ¿sí? Y la tangente del ángulo beta sería igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, PS sobre OP. ¿Estamos claros? ¿Sí? PS, Sería OS. PS, ¿no es cierto? PS es el valor absoluto de T, ¿sí? Y OP sabemos que es 1. Es decir, esto es T. ¿Estamos claros? ¿Sí? Inge, en la tangente sí sería OS. OS. Ah, sí, OS, perdón. Tiene toda la razón. OS. Ya, por acá, para el coseno, ¿qué tendríamos? OS, ¿cuánto es? Es el valor absoluto de S partido por 1. Es decir, S. ¿Sí? Justamente por esto. ¿Sí? Y la tangente, ¿no es cierto?, del ángulo beta, ¿sí? Justamente a qué sería igual. Al valor absoluto de T partido para el valor absoluto de S. En este caso, T dividido para S. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí Sí. estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es decir, mire, ¿qué situación hay aquí? ¿Sí? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué conclusión sacamos de esto? ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Mire, el seno del ángulo en un sistema de coordenadas cuya medida es alfa grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuya medida es alfa grados, es igual a ¿cuánto? Es igual a T, ¿sí? Pero T, ¿cuánto es? Mire, T es el seno, ¿sí? Del ángulo cuya medida es beta, ¿sí? Donde este ángulo beta es un ángulo agudo, ¿sí? Es un ángulo agudo, ¿sí? Ya, este era un resultado bastante esperado. Yo esperaba que el seno de un ángulo que estaba en el primer cuadrante sea igualito, ¿no es cierto?, al seno de un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué pasa? El coseno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta y la tangente del ángulo alfa es igual a la tangente del ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y de hecho podemos darnos cuenta que ¿qué? ¿Sí? Que la cotangente del ángulo alfa es igual a la cotangente del ángulo beta, ¿sí? La secante del ángulo alfa es igual a la secante del ángulo beta, ¿sí? Y la cosecante del ángulo alfa es igual a la cosecante del ángulo beta, cuya medida sea beta, cuya medida, ¿sí? Entonces, miren, no es que están alejadas, ¿no es cierto?, la definición 1 de la definición que hemos dado para un sistema de coordenadas. ¿Sí? Coincide exactamente en el primer cuadrante. O sea, son exactamente, por así decirlo, equivalentes esas dos definiciones. ¿Sí? Entre comillas equivalentes. No el equivalente lógicamente, sino en nuestro lenguaje de entender
que son las mismas esas dos, coinciden en el primer cuadrante. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, aquí hay que tener una cosa y hay que tener un detalle, ¿no es cierto? En la definición 1, ¿sí? En la definición 1, ¿qué pasa? Todas las razones trigonométricas, ¿sí? Todas las razones trigonométricas, al ser relaciones o divisiones de distancias, ¿sí? Al ser divisiones entre distancias, ¿qué pasa? Todas son positivas, ¿sí? Es decir, miren, justamente el seno del ángulo beta es mayor que cero, el coseno del ángulo beta también es mayor que cero, la tangente del ángulo beta también es mayor que cero. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya, eso sucede. ¿Sí? Veamos, avancemos un poquito más. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en cambio el ángulo, ¿sí? El ángulo en el sistema de coordenadas ya no está en el primer cuadrante, sino está en el segundo cuadrante? Veamos qué pasa. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay? Y aquí vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos justamente, perdón, ay, aquí me va a tocar. Trata de cambiar el graph. Listo. Tenemos, miren, no me gusta, más bien me gusta, yo mismo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos otra vez mi sistema de coordenadas. ¿Sí? Tengo mi ángulo en el sistema de coordenadas. ¿Sí? O A, un rayo, y el rayo final, llamémosle este el OB, ¿cierto? ¿Sí? Eh, asumamos, ¿no es cierto?, que la medida de grados, ¿sí? En el sistema de coordenadas. Es decir, miren, justamente la medida del ángulo OB es exactamente alfa grados. ¿Sí? Vamos a dibujar mi circunferencia de radio 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mi circunferencia de radio 1. La proyección al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto P, ¿sí? Que tiene de coordenadas C, T. ¿Sí? S, T. Esta es la proyección al eje X es S, la proyección al eje Y es T. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya tenemos esta situación. ¿Sí? Creo que está completo. ¿Sí? En esta situación, ¿sí? El seno, ¿no es cierto?, del ángulo AOB, que vendría a ser exactamente el seno del ángulo cuya medida sea alfa grados, ¿a qué sería igual? ¿Sería igual a qué? A T, ¿sí? El coseno del ángulo cuya medida sea alfa grados es S, ¿sí? La tangente del ángulo cuya medida es alfa sería T sobre S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? La definición como tal. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? sí, Ya. Listo. Primera circunstancia. Segunda cuestión. El punto ST, el punto de coordenadas, el punto P, ¿sí? Pertenece justamente al segundo cuadrante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que S va a ser menor que cero y T va a ser mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? S va a ser menor que cero y T va a ser mayor que cero. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Otra vez voy a sacar el triangulito aparte, el mismo triangulito. El triangulito ESO. Sí, el mismo triangulito lo voy a sacar aparte. Resulta que sigue siendo rectángulo, ¿sí? La distancia de OP sigue siendo 1.
Y ahora, digamos que el ángulo agudo justamente va, llamémosle beta, como lo llamamos, tiene medida beta, igual que el anterior. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Su medida es beta grados. Este es el punto S y el punto A. Perfecto. ¿Sí? En este sentido, el seno del ángulo beta, ¿sí? Del ángulo cuya medida sea beta grados, ¿a qué sería igual? Cateto pues sería PS sobre hipotenusa, que es OP. El coseno del ángulo beta, ¿qué sería igual? A cateto adyacente, que es OS, dividido para OP. Y la tangente del ángulo cuya medida sea beta, justamente es igual a PS sobre OS. ¿Estamos de acuerdo? En este sentido, OS, ¿qué es? OS, ¿no es cierto? S, como es distancia, sería el valor absoluto de S. PS sería el valor absoluto de T, porque son distancias, ¿no? Sí, no me olvido que estoy hablando de distancias, ¿sí? Entonces, la distancia del punto A al punto S es el valor absoluto de S. La distancia del punto de P a S es el valor absoluto de T. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Aló? En ese sentido, aquí, ¿qué tendríamos? S sobre OP es el valor absoluto de S, ¿sí? El coseno, ¿qué sería? Valor absoluto de T, y la tangente sería valor absoluto de S sobre absoluto de T. Perdón, al revés. Valor absoluto, a ver, en este caso, PS es valor absoluto de T, perdón. ¿Sí? OS es valor absoluto de S, ¿sí? Y en este sentido sería valor absoluto de T sobre valor absoluto de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí entra en específico esto de aquí. Como S es negativo, ¿sí? El valor absoluto de S, ¿a qué va a ser igual? Por definición de valor absoluto, a menos S. ¿Claros? Y como T es mayor que 0, el valor absoluto de T es T. Es decir, en este caso sería menos T sobre S. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? sí, sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces digo, oh, interesante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. A ver, vamos viendo una cosa súper interesante que está aquí. ¿Qué relación hay entre alfa y beta? Ah, sabemos que la suma de alfa y beta es 180 grados. 180. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? La suma de alfa y beta es 180. Es decir, a alfa yo lo puedo expresar, ¿no es cierto? Como 180 menos beta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, ¿Sí? Alfa lo puedo expresar como 180 menos beta. ¿Sí? Y vamos a ver qué relaciones hay entre el seno de alfa y el seno de beta. Entre las razones trigonométricas del, de alfa y de beta. A ver, el seno de alfa, en esta situación, tomando en cuenta estas dos cosas de aquí, el seno de alfa es igual a ¿cuánto? A t.
¿Y cuánto vale t? T vale el seno de beta. Entonces tendríamos que el seno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? Sabemos que justamente las razones trigonométricas de cualquier ángulo agudo es un número positivo. Es decir, en esta circunstancia, ¿sí? Estamos dándonos cuenta, ¿sí? Como este es un número positivo, este también va a ser un número positivo. Es decir, el seno del ángulo en el segundo cuadrante es positivo. ¿Sí? Primer detalle. Luego, el coseno de alfa, ¿sí? Es ese. ¿Sí? ¿Sí? Es ese. ¿Estamos? ¿Sí? Pero aquí viene que tengo, que no es igual al coseno de beta. Es decir, C es igual a menos seno de beta. Es decir, esto es igual a menos seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero como sabemos que el coseno de beta es positivo, porque es el coseno de un ángulo agudo, porque es un ángulo agudo, ¿sí? ¿Qué podemos decir del coseno? Podemos decir del coseno de alfa. Ah, es negativo. O sea, en otras palabras, el coseno de un ángulo del segundo cuadrante es un número negativo. Primera es otra cosa interesante. ¿Qué pasa con la tangente? ¿Sí? La tangente del ángulo alfa es t sobre s. Pero aquí sabemos que menos t sobre s es igual a la tangente de beta. Es decir, esto es igual a menos la tangente de beta. ¿Estamos de acuerdo? Como sabemos, la tangente de beta es un número positivo porque es la tangente de un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la tangente es negativa en el segundo cuadrante. De un ángulo en el segundo cuadrante es negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces ya sabemos, miren, va a ir apareciendo. ¿Qué pasa? En el caso, ¿sí? En el caso de ángulos en el primer cuadrante, las razones trigonométricas de esos ángulos son todas positivas. ¿Sí? Todas son positivas. ¿Sí? Trigonométricas de ese ángulo son positivas, justamente la razón del el seno, y obviamente en ese sentido su inverso multiplicativo, que es la cosecante, son positivas, mientras que el resto son negativas. El coseno, la tangente, la cotangente y la secante son negativas. ¿Sí? Eso como una circunstancia. Y como segunda cosa importante a rescatar es que cualquier ángulo en el segundo cuadrante, cualquier ángulo en el segundo cuadrante, ¿sí? Lo podemos expresar como la diferencia de 180 menos un ángulo agudo. ¿Sí? Todo ángulo en el segundo cuadrante lo podemos expresar de esta forma. Es decir, en otras palabras, ¿sí? El seno de cualquier ángulo que tenga esta forma, 180 menos alfa grados, ¿sí? Menos beta, perdón, menos beta grados, ¿sí? Aquí va a ser igual. Miren, el seno de 180 menos beta es el seno de alfa, es decir, esto es igual a ¿qué? Al seno de beta, ¿sí? Y esto para cualquiera, ¿sí? El coseno de 180 menos beta grados es igual a ¿qué? A menos coseno del ángulo, ¿sí? La tangente de 180 menos beta, ¿sí? Es igual a ¿qué? A menos la tangente de beta, ¿sí? Y beta puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Cualquier ángulo, el que se me antoje. ¿Estamos claros?
¿Sí? ¿Sí se entiende? Inge, ¿podría volver a repetir esa parte, por A favor? ver, estas proposiciones que aquí hemos deducido, ¿sí? Estas de aquí, ¿sí? Se deducen justamente de esto de aquí y de esto de aquí, que hemos analizado aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que aplico para llegar acá? Aplico el axioma de sustitución, ¿sí? El axioma de sustitución. Ese alfa aquí, sustituirse igual, que es 180 menos beta. Y nada más. El resto está igualito. Aplico el axioma de sustitución. ¿Sí? Donde está alfa, pongo su igual, 180 menos beta. Donde está alfa, pongo su igual, 180 menos beta. Donde está alfa, pongo su igual. ¿Estamos claros? ¿Sí? Disculpe, ¿qué dijo acerca de la cotangente y de la secante? La cotangente, ¿no es cierto? ¿Sí? Es negativa, que la tangente es negativa. Y la secante es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno también es negativo. En el segundo cuadrante, ¿sí? De alfa y de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la cosecante? La cosecante era positiva. ¿Por qué? Porque el seno era positivo. ¿Sí? Recuerden que seno y cosecante tienen el mismo signo, son el número inverso multiplicativo. Sí, siempre recuerden eso. Un número y su inverso multiplicativo tienen el mismo signo. ¿Sí? De las propiedades de los números reales. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Aló? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Ya. ¿Una duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? A ver, intenten hacer este razonamiento que acabo de ver, ¿sí? En el segundo cuadrante, ¿sí? Traten de reflejar, pero para un ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? A ver, traten de hacer en este momento de taller esto que acabo de hacer para el segundo cuadrante, pero para un ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces digo, a ver, tengo un ángulo, ¿sí? En el tercer cuadrante, chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Tengo, es decir, la circunferencia de radio 1. Este es el punto P de cruce, ¿sí? El ángulo es el AOB, ¿sí? El ángulo AOB. Las proyecciones siguen siendo S y T, ¿no es cierto? Y el punto de coordenadas de aquí tiene coordenadas S, T, ¿sí? La distancia de OP es 1, ¿sí? Ya, y asumamos que justamente la medida de este ángulo, ¿sí? Es alfa grados, ¿sí? Es alfa grados. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Intenten hacer este razonamiento, pero para ese ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? A ver, les doy unos minutitos para eso. Inge, ¿podría poner de nuevo el dibujo que hizo, por favor? El de abajo, este de aquí, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ya. Traten de reflejar, traten de hacer el mismo razonamiento que hice arriba, ¿sí? Vean qué consecuencias obtienen, ¿no? Voy a poner al de arriba un ratito.
Ya, profe. Ya, profe. El seno negativo en el tercer cuadrante. ¿Aló? No se la escuchó bien, puede repetir. El seno de un ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Exactamente. El coseno Negativo. de un ángulo en el tercer cuadrante es negativo o positivo. Negativo. Negativo. Ah, la tangente de un ángulo en el tercer cuadrante es positivo o negativo. Negativo. Positivo. Positiva. Positivo. Positiva. Ajá. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ir, miren, ya con esta idea vamos a ir sacando justamente, ¿sí? Una, si quieren decir, una ley de signos, ¿sí? De las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. ¿Sí? De hecho, justamente gracias a eso, vamos a poder demostrar uno de los teoremas que normalmente a veces se suele presentar así, que se llama todas son positivas, todas las razones trigonométricas en el cuadrante positivas. En el segundo cuadrante únicamente, y obviamente su inverso multiplicativo, que es la cosecante, son positivas. ¿Sí? En el tercer cuadrante únicamente la tangente, y obviamente, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Su inverso multiplicativo, que es la cotangente, también es positiva. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver que en el cuarto cuadrante únicamente el coseno y obviamente el inverso multiplicativo que es la secante, ¿no es cierto? Es positivas. Sí, son positivas en este caso. Y de ahí sale justamente esta forma de recordar la ley, esta ley de signos, si quieren llamarla por así decirlo, de las razones trigonométricas, todas sin tacos, ¿no? ¿Sí? Nos da justamente cómo son el comportamiento de los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Todas las razones trigonométricas son positivas en el primero, ¿sí? En el segundo cuadrante únicamente el seno es positivo. En el tercer cuadrante únicamente la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante únicamente el coseno es negativo. Es positivo. ¿Sí? Todas son positivas, solo el seno, solo la tangente y solo el coseno positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cada cuadrante. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Pregunta.
¿sí? Yo aquí otra vez voy a sacar justamente aparte el triangulito, ¿sí? SPO, ¿sí? Donde justamente este ángulo va a tener de medida beta, ¿sí? ¿Qué relación hay entre alfa y beta? ¿Qué relación hay entre alfa y beta? Pues fácilmente nos podemos dar cuenta, ¿sí? Que alfa, ¿sí? Alfa es a la que a 180 más beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se da cuenta de este detalle? Alfa va a ser igual a 180 más beta. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta situación? Que en el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Qué pasa? Cualquier ángulo en el tercer cuadrante se puede expresar como ¿qué? Como la suma de 180, ¿sí? Y un ángulo agudo. Y la medida de un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 180 y la suma de 180 y la medida de un ángulo agudo. ¿Sí? En otras palabras, y gracias a lo que ustedes me dijeron anteriormente, ¿qué podemos sacar? Justamente el seno de alfa, ¿sí? Del ángulo cuya medida es alfa, es igual a ¿qué? A menos el seno del ángulo beta. ¿Sí? El coseno del ángulo alfa, ¿qué va a ser igual? ¿Sí? A menos el coseno del ángulo beta. ¿Sí? ¿Están claros? La tangente del ángulo alfa es igual a la tangente del ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero gracias a esta relación de aquí y el axioma de sustitución, ¿qué podríamos concluir? Justamente que el seno de 180 más beta es igual a menos el seno de beta. ¿Sí? El coseno de 180 más beta, ¿sí? Es igual a ¿qué? A menos coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? La tangente de 180 más beta, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la tangente de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Hello. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, miren cómo van apareciendo nuevas, si quieren ya, nuevas identidades trigonométricas. ¿Sí? A partir únicamente de usar correctamente la definición. ¿Sí? Usar correctamente la definición de un ángulo en un sistema de coordenadas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Recuerden que estas identidades trigonométricas más adelante las vamos a usar para resolver ecuaciones que aparecen justamente, ¿sí? Las razones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para resolver, ¿cierto? Ecuaciones en las que aparezcan estas razones trigonométricas. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. Hablemos de qué pasaría en el cuarto cuadrante. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría en el cuarto cuadrante? Entonces, a ver, tengo un círculo unitario, ¿sí? Tengo un ángulo en el sistema de coordenadas A, ¿sí? Un ángulo en el cuarto cuadrante sería este. ¿Se pasó? ¿Sí?
su medida, digamos, es alfa grados, ¿sí? Otra vez pongamos por T, ¿cierto? De coordenadas este, coma T, ta, y ta, ¿sí? Este sería S y este sería T. Y listo. A ver, traten de deducir el seno de alfa grados comparado con el seno de beta, ¿cómo están relacionados? El coseno de alfa con el coseno de beta, ¿cómo están relacionados? ¿Sí? La tangente de alfa, ¿cómo está relacionado con la tangente de beta? ¿Sí? A ver. ¿Cómo están relacionados? Cuenten. ¿Sí? Donde obviamente beta es el ángulo, ¿no es cierto? En este triangulito que estamos siempre sacando aparte, ¿no? ¿Sí? El triangulito OSP, ¿sí? Y este es el ángulo beta. ¿Estamos claros? A ver, intenten. A ver, ¿cómo queda en ese caso? Las, el seno, no, el El seno de seno alfa, ¿qué es Menos. igual? negativo, menos, Menos seno de beta. El coseno de alfa con el queda coseno de beta. positivo, positivo, el Ajá. coseno de, y ese queda negativo, Tangente que es negativo. y la tangente queda negativa. Verán, aquí hay una cosa que sí quiero que quede claro, ¿no? Que por aquí esto puedo reflejar para las otras razones trigonométricas. Para la cotangente alfa sería la cotangente de beta, ¿no es cierto? ¿Sí? La secante de alfa quedaría menos la secante de beta, ¿sí? Y la cosecante de alfa sería igual a menos cosecante de beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto igual lo puedo reflejar aquí. La cotangente de alfa sería igual a menos la cotangente de beta. ¿Sí? La secante de alfa
sería igual a que a la secante de beta, ¿sí? Y la cosecante de alfa sería igual a menos la cosecante de beta, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y aquí hay una cosa interesante, relación cambio el beta aquí. Ah, miren, es claro que alfa en este caso sería 360 menos beta. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Claros? Puede ser también ¿Sí? 270 Es, menos beta. ¿ah? Puede ser también Eh, 170 menos 270 beta. más. Más beta. no, para nada. No. ¿Sí? 200 beta, si quiero decirlo como 200, sería este de, si quieren llamarlo T o P. No tengo la pantalla, no el ángulo T o P, ¿sí? Del que tengo es del OS o P. Ya vamos a ver qué pasa cuando hago, digamos, cojo el referencia, por así decirlo, el otro ángulo, justamente el T o P. ¿Sí? Ya vamos a hacer ese reflejo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ya vamos a ver qué pasa en esa situación. Muy bien que lo dice. Ya vamos a hacer eso. Y entonces, bajo esa circunstancia, ¿qué pasaría? El seno de alfa, sería el seno de 360 menos beta, sería igual a ¿qué? A menos seno de beta. ¿Sí? El coseno de 360 menos beta, ¿a qué sería igual? Al coseno de beta. ¿Sí? La tangente de 360 menos beta, ¿a qué sería igual? ¿Sí? A menos la tangente de beta. ¿Sí? Y podemos seguir con mi listado. ¿Sí? Y tenemos nuevas identidades trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy útiles. ¿Sí? Muy útiles. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y no necesito aprenderme. Ustedes se dan que no necesito aprenderme. Si yo veo automáticamente algo con esta forma, digo, a ver, esto explica que este ángulo está en el cuarto. Si es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Yo sé que en el cuarto cuadrante la función coseno es la única que es posible. Y entonces me están pidiendo la razón trigonométrica, en este caso, el seno de ese ángulo. Ah, entonces el seno de ese ángulo, ¿sí? Va menos el seno del ángulo positivo, del ángulo agudo. Y ya, no necesito aprenderme que, nada más. Solo ese razonamiento, ¿sí? Real, ¿sí? La forma, ¿sí? El signo de la métrica en el... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo acá, miren. A ver, aquí es igual el 1 de 180 más beta. A ver, 180 más beta. 180 más beta es la forma de un ángulo en el tercer cuadrante, donde yo sé que el coseno es negativo, menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coseno de quién? De ángulo agudo que está ahí. Beta. Punto. ¿Sí? Me piden calcule la tangente de qué? 180 menos beta. ¿Cuánto es 180 menos? 180 menos beta es la fórmula en el segundo cuadrante. Entonces el tercer, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, gente, entonces quedaría menos tangente del ángulo agudo que está ahí. ¿Claro? ¿Se entiende eso, chicos?
¿Sí? Hacer ejercicios de esto, ¿sí? Pero es un primer acercamiento de ver la forma, ¿no es cierto?, del ángulo, ¿sí? Del que me deben determinar cierta trigonométrica, y con eso determinar el cuadrante que está, ¿sí? Veo algo, tangente de 180 menos 180 menos beta es ángulo, ¿en dónde? Lo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo cuadrante de la tangente, porque me están pidiendo de la tangente. Es negativo. Menos. ¿Tangente de quién? Del ángulo en cuestión. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya vamos a hacer más ejercicios. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito. ¿Sí? Voy a volver al primer cuadrante. ¿Sí? Voy a volver al primer cuadrante. ¿Sí? Voy a volver al primer cuadrante. ¿Sí? Y otra vez tengo los mismos, el ángulo. ¿Sí? A o B. ¿Sí? Y la circunferencia área. ¿Sí? Eh, punto de cruce acá, punto de cruce acá. T, S, el punto P de coordenadas, ST. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y en la medida del ángulo A o B es alfa grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sabemos realmente el ángulo cuya medida sea alfa grados es en este caso T, ¿sí? El coseno del ángulo cuya medida es alfa grados es S. La tangente del ángulo cuya medida sea alfa es T sobre S. Directamente de la definición. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. En este caso, voy a sacar aparte el ángulo OSP, fue el que estábamos sacando aparte todos los otros ejercicios. Voy a sacar aparte el triángulo, ¿sí? El OTP, ¿sí? El OTP. ¿Estamos claros? ¿Sí? El T, este es P y este es O. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Y vamos a tomar justamente de referencia, digamos que este ángulo para no confundirnos con el anterior, porque va a ser distinto de anteriormente, llamémosle gamma, ¿sí? Cuya medida sea gamma grados, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Interesante, ¿sí? Entonces, a ver, el seno del ángulo cuya medida sea gamma grados, ¿a qué sería igual? Por definición sería que igual a cateto opuesto, que es TP, ¿sí? Sobre hipotenusa eso P. ¿Estamos claros? El coseno grados, ¿no es cierto? Del ángulo cuya medida sea gamma grados sería igual que a cateto adyacente, que sería OT, ¿sí? Partido por OP. Gente del ángulo medida sea gamma grados sería igual a qué? A P sobre OT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra vez.
cuadrante, ¿qué quiere decir? Que tanto S ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí. Ah, Sí, perfecto. Justo decía que el punto de coordenadas ST pertenece al primer cuadrante, donde S y T son mayores que cero. ¿Sí? La distancia de T a P, ¿sí? Sería la misma distancia de O a S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La distancia de T a P sería la misma distancia de O a S. Es decir, en este caso sería el valor absoluto de S sobre 1. Acá sería la distancia de O a T es el valor absoluto de T, ¿sí? Sobre 1. Acá sería TP, sería el valor absoluto de S sobre el valor absoluto de T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Como S es mayor que 0, el valor absoluto de S es S. ¿Sí? Como T es mayor que 0, el valor absoluto de T es T. ¿Sí? Y acá, como ambos son positivos, sería S sobre T respectivamente. ¿Estamos claros? ¿Sí? De hecho, para no hacernos mucho lío, saquemos la cotangente, ¿no? La cotangente de este ángulo, ¿a qué sería? Sería T sobre S, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, con esto en mente, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Sí? El seno del ángulo alfa, ¿sí? Es T. ¿Y T qué es igual? Al coseno de este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? El coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? A S. Pero ¿este qué es igual? El seno del ángulo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y la tangente del ángulo alfa es igual ¿a qué? A T sobre S. ¿Y qué es T sobre S? La cotangente del ángulo alfa. Inclusive yo puedo ver aquí que si yo saco la cotangente del ángulo alfa, esta es S sobre T. Es decir, la cotangente del ángulo alfa sería igual ¿a qué? A la tangente del ángulo cuya medida sea gamma. Perdón, aquí es gamma, gamma, gamma. Gamma, gamma, gamma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? Que era un resultado esperado. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante, ¿qué pasaba con porque tanto A alfa como beta, ¿no es cierto? Son medidas de ángulos agudos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué relación hay entre alfa y beta? Sabemos que alfa sumado gamma, ¿no es cierto? Alfa sumado gamma, ¿a qué es igual? A 90. Son ángulos complementarios. Y se acuerdan que habíamos visto que, ¿qué pasaba? El seno de un ángulo agudo de ángulos complementarios, por así decirlo, el seno era igual a su cofunción, a su corrazón. ¿Sí? El seno de un ángulo era el coseno del complemento. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo complementario. El coseno era igual al seno del complementario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, de aquí podemos ver justamente, ¿sí? Que alfa, ¿qué es igual? A 90 menos este ángulo. ¿Sí? Y gracias a esto, ¿qué podemos sacar de conclusión de aquí? Ah, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que el seno de 90, ¿sí? Menos el ángulo gamma, ¿a qué es igual? Al coseno del ángulo gamma. ¿Sí? ¿Estamos claros? El coseno de 90 menos gamma, ¿a qué es igual? Es igual a el seno de gamma. ¿Sí? ¿Estamos claros?
La tangente del ángulo 90 menos gamma, ¿a qué es igual? A la cotangente del ángulo gamma. ¿Sí? ¿Estamos claros? La cotangente del ángulo 90 menos gamma, ¿sí? ¿A qué es igual? A la tangente del ángulo gamma. ¿Sí? Y de hecho puedo continuar, ¿no? ¿Sí? Puedo continuar. De hecho puedo completar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la secante del ángulo alfa, que es igual. ¿A qué va a ser igual? A la cosecante del ángulo gamma, ¿sí? La cosecante del ángulo alfa, ¿a qué sería igual? ¿Sí? A la secante del ángulo gamma. Completo acá. La secante del ángulo 90 menos gamma, ¿a qué sería igual? A la cosecante del ángulo gamma. Y la cosecante del ángulo 90 menos gamma, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la secante del ángulo gamma. ¿Sí? Justamente todas se deducen de aquí arriba gracias a esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Esto en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, intenten hacer este razonamiento, pero en el segundo cuadrante. ¿Sí? Intenten hacer este razonamiento, pero en el segundo cuadrante. A ver, ¿cómo les va? Les doy un tiempito para eso.
¿Qué tal les fue? A ver, cuenten. Sería beta más el otro signo. No me acuerdo cómo se llama el otro signo. Gamma. Gamma igual a 180. No ha de ser. No ha de ser. Tomen en cuenta que, miren, el ángulo, el triangulito OTP es este triangulito. ¿Sí? Y cuando yo lo paso este triangulito, pongo el ángulo en el segundo cuadrante, ¿cómo queda? Queda así, ¿no? ¿Ah? Y, ay, este sí está chueco. Sí. B, A, O, ¿no es cierto? La medida del ángulo alfa sería así. ¿Sí? El círculo unitario quedaría así. Eh, Aquí está el punto P, ¿sí? La proyección sería T aquí, S acá, ¿sí? Y sacaría el ángulo, el triangulito OPT, en cierta parte, y este va a ser el ángulo gamma, ¿sí? Este de aquí. Entonces sería 90 más gamma. No, alfa sería igual a 90 más gamma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya, eso toca darnos cuenta. ¿Sí? Ya, ¿qué más pasa? ¿Qué cosas interesantes pasan? Ya con las razones trigonométricas. El seno del alfa con respecto al seno al seno o al coseno de beta, ¿cómo están relacionados? El coseno de alfa, la tangente de alfa, ¿sí? La cotangente de alfa, la secante de alfa y la secante de alfa. A ver, ¿cómo están relacionados con las razones trigonométricas de beta? A ver, cuéntenme. Sí. Les aviso, estas son preguntas, ¿sí? Preguntas de prueba. De su próxima prueba, seguro que va a haber preguntas de tipo en su prueba. ¿Sí? Les va a decir, sean, qué sé yo, alfa y beta, donde alfa en el cuadrante y beta está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Tales que, qué sé yo, el seno de alfa es igual a, qué sé yo, a 3. No, seno de alfa es igual a 1/3 y el coseno de beta es igual a -2. Menos 1/2, digamos. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Determine, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, a qué es igual el seno del real. ¿Sí? Pregunta, puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Dibujar. ¿Sí? Dibujar. Ah, mire, el alfa está en tal cuadrante, el beta está en tal cuadrante. Ya me da una idea de cómo va a ir mi problema. ¿Sí? Voy a necesitar estas identidades, saber dibujar, saber identificar los cuadrantes. ¿Sí? Ya, obviamente vamos a hacer ese ejercicio más adelante de eso, pero primero estos son, digamos, los sencillos, ¿no?
¿Sí? Ya, ¿cómo están relacionados? El seno de alfa, ¿a qué es igual? Menos coseno de gamma. Menos coseno de gamma. Seguro. Seguro. Es menos coseno de gamma. Sería coseno de gamma, ¿no? Coseno de gamma. ¿Sí? Recuerden que el gamma es un ángulo agudo. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo agudo es positivo. ¿Sí? Y el seno de un ángulo en el segundo cuadrante es positivo. Entonces, es coseno de gamma. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, el coseno de alfa, ¿a qué sería igual? O menos el seno de No sé, no. La No están. a menos la cotangente. tangente o cotangente. La Cotangente. contagio. Cotangente. Tangente de gamma. ¿Con más o sin menos? Con menos. Menos cotangente. Porque la tangente de un ángulo en el segundo cuadrante es negativa. ¿Sí? Menos la tangente de gamma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos la cosecante de gamma, la secante de gamma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y si aplico esto de aquí, ¿qué me tendrían? El seno de 90 más gamma, ¿a qué es igual? Al coseno de gamma. ¿Sí? El coseno de 90 más gamma, ¿sí? ¿A qué es igual? A menos el seno de gamma. ¿Sí? La tangente de 90 más gamma, ¿sí? ¿A qué es igual? ¿Sí? A La cotangente. menos cotangente de gamma. ¿Sí? La cotangente de 90 más gamma, ¿sí? Es igual a qué? A menos la tangente de gamma. ¿Sí? Y la secante de 90 más gamma, ¿sí? Es igual a qué? A la menos cosecante de gamma. ¿Sí? Y la cosecante de 90 más gamma, ¿sí? Es igual a la secante de gamma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Para terminar el día de hoy, ¿sí? Para terminar el día de hoy, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer un resumen, pero para terminar el día de hoy, queda de talleres, ¿sí? Justamente, de taller, que hagan esto para el tercer cuadrante, ¿sí? Y también de taller, ¿no es cierto? Para el cuarto cuadrante, con este ángulo, con este triangulito, con el PTO, ¿sí? Con el PTO, ¿sí? Entonces, eso queda de tarea, ¿sí? Digamos, de taller de esta clase, ¿sí? En estos últimos 10 minutos que tenemos, ¿sí? Solo una cosa interesante que aquí quiero rescatar, ¿sí? ¿Cómo quedaría la forma del ángulo alfa en el tercer cuadrante? A ver, ¿cómo quedaría la forma del ángulo en el tercer cuadrante del ángulo alfa con respecto a este gamma y el cuarto cuadrante? ¿Cómo quedaría? A ver, cuenten. Más gamma. 180 menos gamma. No, no ha de ser. 180 más gamma quedaría. Más gamma. 180 más gamma. No, para nada.
Dibujen. Dibujen. Y el tercer cuadrante, ¿no es cierto? El tercer cuadrante, ¿sí? Tengo el ángulo, digamos así. Entonces, este es el alfa, ¿no es cierto? Grados, ¿sí? Este es el punto P, este es el punto T, este de acá es el punto S, ¿sí? El ángulo, ¿no es cierto? El triángulo OPT sería este de aquí, y este es el gamma, ¿no? ¿Sí? OPT, ¿sí? OPT, ¿sí? ¿Qué relación está, cómo está relacionado con alfa? 270 menos Exactamente, el ángulo ese. No me acuerdo cómo se llama. exactamente. ¿Y para el cuarto cuadrante? Inge, o sea, ahí sería 270. Claro, exactamente, ahí está 270 menos el ángulo gamma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en el otro cómo quedaría? Inge, ¿me podría volver a explicar por qué en el anterior que hicimos se A ver. quedó como 360, 180 creo que, o A ver, 360? En el tercer cuadrante, aquí hay que restar. Aquí voy un poquito le voy a encimar, ¿cierto? Tercer cuadrante, el ángulo que le hemos llamado beta es este de aquí, ¿no? ¿Sí? Y el ángulo que le llamamos gamma es este de acá, ¿no? ¿Sí? En el tercer cuadrante, ¿sí? Se puede, digamos, haber dos relaciones. De hecho, en todos los cuadrantes hay dos relaciones, ¿sí? Antes de terminar eso, hagamos esa relación, ¿sí? A ver, en el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Sí? En el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Cómo queda la relación? En el primer cuadrante, el ángulo alfa, ¿sí? Con respecto al ángulo beta son iguales. Son el mismo cuadrante, el mismo ángulo, ¿cierto? Tienen la misma medida, ¿sí? Son congruentes, ¿sí? Y con respecto al otro ángulo, ¿qué pasa? Es 90 menos el ángulo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Justamente, ¿sí? Lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? En el primer cuadrante, entre alfa y beta, ¿no es cierto? Alfa y beta son iguales, ¿sí? Sus medidas son iguales. Y con respecto al otro ángulo, que es justamente el de aquí, ¿sí? ¿Cómo están relacionados? Alfa es igual a 90 menos gamma. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren, aquí dibujémoslo, ¿no? ¿Sí? Tenemos el ángulo alfa, que tiene esta medida de aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Y el gamma es este de aquí, ¿no? En el primer cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante, ¿qué pasa? Tengo, ¿sí? Así, el alfa es este de aquí, ¿sí? Beta es este de aquí, y el gamma es este de aquí. ¿Sí? Siempre agudos, beta y gamma, ¿no? ¿Sí? No puedo hacer más, siempre agudos, ¿sí? Si no, no tendrían sentido. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo que están relacionados en el segundo cuadrante? Con respecto a 80 menos, ¿sí? Y con respecto a gamma, ¿qué es? En cambio, lo que es alfa es igual a 90 más el ángulo gamma. ¿Sí? Alfa es igual a 90 más el ángulo gamma. ¿Sí? En el tercer cuadrante, ¿qué pasa? Que es el dibujo que tenemos aquí. ¿Sí? Justo aquí, en el tercer cuadrante. Alfa es igual a ¿qué? A 180 más beta. ¿Sí? 180 más beta. ¿Sí? Y alfa en el otro caso es ¿qué? ¿Sí? 270 menos gamma. ¿Estamos claros? ¿Sí?
Y en el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? Finalmente, alfa es 360 menos beta, ¿sí? Y en el otro caso es, alfa es igual a ¿qué? A 270 más el ángulo gamma. ¿Sí se aclara? ¿Sí está claro esto? Y el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Queda así. Este es el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo beta viene a ser este de aquí y el ángulo gamma es este de aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces ya. Ya, luego mañana, el día de mañana vamos a hacer un resumencito de esto, ¿sí? Hagan las fórmulas, ¿no es cierto? Justamente el tercer y cuarto cuadrantes de taller, como hicimos para el primero y segundo, pero para esta situación, ¿sí? Mañana vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto? De eso, ¿sí? Ya de todo englobando cualquiera de los cuadrantes, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta? Listo, hasta ahí dejemos el día de hoy, chicos. Que tengan una buena noche, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.